Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santa Escolástica y San Benito, Ruega por nosotros. Mi intención modesta, no sé si lo logro, es tratar de darles en estas mañanas que vamos recorriendo juntos una ayuda para, podríamos decir, ahora está de moda esta forma, una relectura de la regla desde una llave con dos vueltas, bíblica y teológica. Es decir, desde la Sagrada Escritura, en primer lugar, y teológica, no asustarse, quiere decir desde la fe. Es decir, una lectura de la regla de San Benito que parte de lo que San Benito mismo nos quiere decir a través de la utilización de la Escritura y de la fe. Porque San Benito es claramente un hombre de fe. Entonces, nosotros hemos ido recorriendo, y voy a quedar con la parte primera porque creo que es la más importante, con algunas conexiones. La parte de la organización también hay que leerla de esa forma, pero tal vez eso lo pueden hacer ustedes en el regreso o el tiempo que tienen después cuando vuelven a sus comunidades. Entonces nosotros vimos que la regla de San Benito tiene un prólogo, ¿no? ¿Y cómo lo sintetizamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Y cómo vamos? ¿No? Ahí no entran los destinatarios. El prólogo es a dónde vamos y cómo vamos. Meta, y eso después tiene un apoyo muy concreto en la primera conferencia de Juan Casiano. Acá Benito sigue una línea que es Casiano, maestro, Benito. Ese es el prólogo. Y después dijimos que había un epílogo, que es el capítulo 73 actualmente, ¿no? Y allí Benito hace sus confesiones personales, lo que quiso hacer, ¿no? Que quiso legarnos, que quiso entregarle a su comunidad, ¿no? Eso está muy claro, con mucha sencillez. Él dice: yo les doy una mínima regla de iniciación, punto. No hay que buscarle más, mínima. ¿Se puede ampliar? Sí. ¿Se puede reducir? Sería mejor que no, porque sería mínima, ¿no? Sería hacer, vamos muy abajo, no es conveniente. Y acá hay un valor que hay que subrayar. Yo a veces lo hice un poco rápido, lo hemos trabajado con las hermanas trapenses y los hermanos trapenses en otra ocasión, que es, en este epílogo, San Benito nos regala la biblioteca de un monje, biblioteca personal que cada uno debe llevar. Los únicos libros que tenemos, yo diría, obligación de leer, y ojalá nos quedáramos, por lo menos con esas lecturas. ¿Cuál es la biblioteca? A ver si podemos armarla juntos. Sagrada Escritura, pongamos Biblia. Esto es importante, yo insisto, porque es el gran legado del Vaticano II. Vaticano II, si uno quiere decir, ¿cuál es el regalo fundamental? Que le pone de vuelta en las manos la Sagrada Escritura a todos los cristianos, sin distinción. Y como nunca, yo diría, como nunca. Porque si se acuerdan que les dije, para tener una Biblia había que matar 300 corderos. Hoy todos nosotros podemos tener un texto de la Escritura en formato impreso, digital, con notas,
con explicaciones. La Biblia hoy no solamente la podemos leer, sino que tenemos muchísimas ayudas, ¿no? Por supuesto, no vamos a llevar 17 ejemplares de la Biblia, pero cada uno puede tener la Biblia de Jerusalén u otras que le resulten más accesibles y que le permitan comprender. Segundo, en orden, si quieren, ¿cuál es el otro texto que Benito dice que tiene que estar en nuestra biblioteca? La regla de San Basilio, pongamos en orden cronológico. ¿Está accesible en castellano? Sí. Impreso y digital, las dos formas. Ecuam en la impresa, que debe haber muerto porque alguien dijo, ¿para qué imprimieron esa cosa? Nadie la va a leer, dijo así una hermana. Nadie la va a leer. Bueno, la regla de San Basilio es fundamental. Benito se ve que recurría y fue uno de los temas que suscitó una discusión entre los dos grandes especialistas benedictinos y que creo que después se asentó la importancia de la regla de San Basilio. Después tenemos instituciones. Para las instituciones sugiero, porque es un muy buen trabajo, la edición de Montecassino, o sea, de las monjas de Zamora, de traducción del padre Mauro Mattei y de las monjas de Uruguay. ¿Por qué sugiero esta? Porque la otra traducción, que es la que más circula, esa de Negrío, chiquitita, es muy antigua y es el formato que se solía usar para traducir los padres, un tanto amplio. Eran buenos traductores, pero traducían con una cierta libertad. Esta está mucho más ajustada, ¿no? Por ahora la tenemos solo impresa, va a salir entre este año y el año que viene también digital. ¿Y la otra obra? ¿Dijeron? Colaciones o conferencias. Entonces, miren que 1, 2, 3, 4, no hay muchas obras, ¿no? Las colaciones, tenemos un problema, yo diría hoy ya grave, que tenemos una sola traducción en castellano de los años 60, también por los mismos traductores de las instituciones, la siguen imprimiendo una y otra vez, nadie se tomó el trabajo de corregir, faltan 2 libros de las colaciones. Bueno, en algún momento un monje de Luján, padre Pablo Sainz, comenzó y después abdicó. Él era mayor. Y bueno, yo he comenzado, espero no morir en el intento. Estoy terminando el libro, viene ahora, estos días, el libro 5, y realmente entre el texto este del año 60 y lo que ahora uno traduce hay un abismo. Un abismo es otra cosa. Para las hermanas que conocen italiano, hay una traducción de un profesor de Firenze, profesor Alciati. Y para los que saben inglés, hay una traducción muy buena de Bonifacio Ramsey, que es un dominico. Como Santo Domingo leía las conferencias, él hizo una muy buena traducción. Son las dos que se pueden utilizar en lenguas modernas, ¿no? Y después ahora, bueno, yo estoy publicando lo que voy haciendo en la página de Surco cada semana. Y me falta... ¿Cómo? ¿Cómo? Latín. Pero es un latín, por eso lo entendí al padre Pablo, porque él sabía mucho latín, mucho más que yo, y es este latín, yo no lo llamaría decadente, pero muy refinado, ¿no? Entonces, por ahí uno tiene que ver 3 renglones para llegar al verbo. Y con varias subordinadas y verbos en el medio. Entonces llega un momento que uno está al borde del suicidio, ¿no? Y dice, pero ¿para qué me habré metido en esto? Bueno, pero es un trabajo que hay que hacer. Yo tengo consciente de que
¿Me falta algo? Apotecas. Esta es la biblioteca del monje benedictino. La biblioteca fundamental. Por eso uno puede ir. Ahora voy a agregar dos autores que son como los adendas, que se suele decir, los anexos. Los apotemas, aclaro, la colección que se llama Sistemática, ordenada por temas, que tienen dos traducciones en castellano que están bastante bien. Una de las monjas de Burgos, en España, que creo que todos los monasterios tienen esa colección de la espiritualidad. Y hay otra traducción publicada por los neocatecumenales en la editorial Desclés de Brouwer, Bilbao. Son las dos, es la misma, en dos impresiones distintas. Una por las monjas de las huelgas y otra por los neocatecumenales. ¿Pero es la misma traducción? La misma traducción. ¿Por qué digo esta? Hay que leer esta porque esa es la que San Benito usó, la que él conoció. Y como agregados, un poco entre corchetes, ¿cuáles serían los agregados? San Agustín, que dijeron, la regla de San Agustín. La tienen en cuadernos monásticos, traducida, la regla de San Agustín y la regla del maestro. Bueno, esa es la biblioteca. Se puede llevar en una maleta. Es más, hoy ya incluso mucho de esto lo tienen digitalizado. Así que, en este sentido, el epílogo adquiere un relieve particular, ¿no? Es decir, no solamente Benito dice qué quiso hacer, sino que dice, por favor, vayan a leer esto, porque si no me van a entender. Lo dice con mucha fineza San Benito, porque era un hombre fino, un santo. Pero hagamos atención, ¿no? Es decir, se supone que un novicio, al final del noviciado, dejemos la Biblia que toda la vida, pero se leyó todo esto, que no es tanto, no va a morir, va a seguir con vida. Le va a costar, a lo mejor las colaciones son un poco más largas, pero todo lo demás se lee sin dificultad. Después dijimos que capítulo primero, acá, ¿qué aclara o qué dice San Benito? Destinatarios. ¿Para quién escribe? Ahí está el destinatario. Yo escribo para cenobitas, son 4 características distintas, ¿no? Cenobitas, segunda, monasterio, viven en un monasterio, monasteriales, podemos poner, monasteriales, una regla, que es lo que él escribe, y una base. Es decir, él escribe para estos personajes que él llama cenobitas. Cenobitas quiere decir viven en comunidad, viven juntos, ¿no? Que es la característica que yo diría ha identificado al monacato, sobre todo occidental. El monacato occidental es fundamentalmente comunitario, ¿no? Es de vida comunitaria. Lo haremos mejor o peor, pero intentamos, digamos así, ¿no? Después, monasteriales, un edificio. ¿Es importante el edificio? Sí. ¿Y por qué es importante el edificio para nosotros? Porque somos seres determinados por el tiempo y el espacio. Lo mismo con la iglesia. Es cierto, cada uno tiene un oratorio, es una iglesia, ¿no? Claramente, lo dice el ritual de dedicación de la iglesia, ¿no?
Pero mientras vivimos en esta vida necesitamos espacio y tiempo, un lugar donde nos reunimos y celebramos juntos. Entonces, el monasterio es importante. Podrá ser chico, mediano, grande, ahí ya entramos en distintas posibilidades. La regla, que es lo que él escribe, y el abad, que es el que debe interpretar. Y entonces, inmediatamente, fíjese, a mí me gusta subrayar mucho la coherencia, ¿no?, que tiene Benito en el capítulo 2 y 64, él va a hablar del abad. Si nosotros tuviéramos que reflexionar desde la Escritura y desde la fe sobre el servicio abacial, podríamos ponerlo en dos palabras, ¿no? En dos palabras. Una, vamos a abrir así, engendrar. Dar a luz, podríamos decir así, engendrar, ¿no? ¿Qué engendrar? A la vida monástica, sí, vida, exactamente, pero podemos decir vida monástica cristiana, si quieren mejor, ¿no? El abad es el que engendra, hace las veces de Cristo, que es quien engendra a la humanidad a una vida nueva, ¿no? La vida del resucitado. Una vida nueva. Nació, murió, fue sepultado, resucitó, 1 Corintios 15, ¿no? Primer credo eclesial. Nació, murió, fue sepultado. Insisto en el fue sepultado, que a veces lo salteamos, porque tiene que quedar claro que se murió. Si no, muchos, no, pero murió más o menos, a mitad camino, un cuarto se murió, empiezan con todas esas cosas raras, ¿no? Se murió. Dice que no se murió y se fue a casar con la María Magdalena. Bueno, no, esa es la famosa esta novela donde aparecen todos estos temas. Por eso, murió y fue sepultado, ¿no? La iglesia, hicimos el curso de liturgia bizantina, y justamente ellos subrayan mucho el tema de la sepultura como un momento importante de la liturgia del Viernes Santo, ¿no? Entonces, y nosotros lo tenemos resaltado el sábado. Entonces, engendrar, Cristo engendra a la vida nueva, el abad engendra a la vida monástica cristiana. Es decir, el que tiene que llevar a la comunidad y a cada uno al encuentro con Cristo. Esa es la tarea, ¿no? Y dijimos que la otra gran tarea es discernir. Engendrar y discernir. San Benito se lo pide esto, clarísimamente. Engendrar y discernir. Ahí están, porque ambas realidades son fundamentalmente evangélicas. Dice, hace las veces de Cristo, capítulo 2. Entonces, tiene que engendrar a la vida monástica cristiana, siguiendo a Cristo. Y tiene que discernir para ver de qué manera cada monje y cada monja se va a encontrar con Cristo. Va a poder llegar a la plenitud de la vida en Cristo. Llevar a la plenitud de la vida en Cristo. Ahora, ¿cómo hace el discernimiento? Incluso, ¿cómo engendra? ¿Lo hace solo? La pregunta. No. ¿Que San Benito qué dice al respecto? Y ahí viene el capítulo 3. Necesita la comunidad. Veamos el capítulo 3, que es justamente la ayuda que el abad necesita para discernir. Dice, versículo 1, siempre que en el monasterio haya que tratar asuntos de importancia, convoque el abad a toda la comunidad y exponga él mismo
de qué ha de tratar. Es decir, la tarea del abad no es discernir solo. Esa es siempre una tentación, ¿no? Me corto solo. O como decía un superior de una congregación, yo prefiero pedir disculpas antes que permiso. Era un poco brutal, pero bueno, yo pido disculpas, pero no pido... No, San Benito dice otra cosa, ¿no? Oiga el consejo de los hermanos, reflexione, miren la importancia, evitare secum, ¿no? Reflexione consigo mismo y haga lo que juzgue más útil, ¿no? Trate apud se, es decir, trate consigo mismo, pero tiene que escuchar primero. Él tiene que discernir, pero tiene que escuchar. Fíjense que la regla une dos realidades que no se enfrentan, sino que se conjugan. Yo engendro en la medida que discierno. Llamémoslo con formato contemporáneo, paternidad, maternidad responsable. Sí, no es a la buena de Dios, a ver qué va a pasar, ¿no? Sino que hemos dicho además, agrega en el versículo 3, que todos sean llamados a consejo, porque muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor. Acá siempre el ejemplo de Samuel, Saúl, David y también Daniel, ¿no? Los hermanos provean su consejo con sumisión y humildad, no se atrevan a defender con insolencia su opinión, esto que el cardenal Teodoro decía siempre en los capítulos generales cuando era invitado a iniciar, él decía, venimos a convertirnos, no a defender posiciones tomadas, ¿no? Es decir, escuchar y ver cómo el Espíritu nos invita. La decisión depende del parecer del abad, y todos obedecerán lo que él juzgue ser más oportuno. Pero así como conviene, lo que enseguida le pone el freno, así como conviene que los discípulos obedezcan al maestro, así corresponde que éste disponga todo con probidad y justicia, ¿no? Entonces, providamente y justamente, dice el latín, ¿no? Con adverbio. Entonces, el discernimiento del abad necesita la comunidad, porque si no, no sería vida ceológica, ¿no? Sería otra vida, otro tipo de vida. Entonces, el capítulo 3 nos recuerda esto, discernir en comunidad. Nos recuerda a nosotros y al abad, ¿no? ¿Por qué San Benito pone esta gran ayuda para el abad? Porque el abad, como cualquiera de nosotros, está sujeto a equivocaciones, ¿no? Y el dicho popular, 4 ojos ven más que 2, es muy cierto, es muy cierto. ¿Y esta es la sinodalidad hoy día? También, sí, por supuesto. Sí, sí. Ahí entra. Nosotros siempre decimos, o hemos dicho muchas veces en las reuniones que vivimos la sinodalidad, o deberíamos, ¿no? Deberíamos. Ahora, Benito tiene muy claro que lo que tenemos que seguir es la regla. Dice en el versículo 7, como maestra en todas las cosas. Nadie siga en el monasterio la voluntad de su propio corazón, ni se atreva a discutir con su abad atrevidamente o fuera del monasterio. Una cosa distinta es proponer, aunque pueda ser una propuesta fuerte, y otra cosa es ya ir a pelearse, ir con ánimo de pelearse. Ustedes dirán, no, pero eso no pasa. Pasa.
Honestamente pasa. Y pasa en extremo. Yo conozco casos de monjes que se tomaban un Valium para ir a enfrentarlo a la bata. ¿No? O sea, iba como congelado él. Entonces, y eso es muy terrible, ¿no? Y lamentablemente pasa. Por eso San Benito dice, cuidado, ¿no? Algo muy positivo es el discernimiento en conjunto. Algo muy negativo es querer imponer mi punto de vista, ¿no? Querer imponer mi punto de vista. Evidente. ¿Cómo que? Es como enfermizo, ¿no? Sí, bueno, era una actitud exagerada, ¿no? Pero todos tenemos muchas veces, ¿por qué lo hacía? Para no enojarse, ¿no? Para parecer totalmente objetivo. Pero si alguno se atreve, dice San Benito, quede sujeto a la corrección, disciplina regular. Padre, una cosa, Sí. nunca he entendido bien esto, fuera del monasterio, o sea que no se atreve a hablar con el abad dentro, lo que fuera, ¿por No, qué? lo que todos lo sé las monjas. Los monjes hablan mucho, fuera del monasterio, con otros, de los temas del monasterio. Eso pasa en todas las comunidades, ¿cierto? Después nos enteramos, ¿no? Que es el empleado que cocina sabe más que nosotros, ¿no? Es decir, el empleado que trabaja en la cocina sabe más que los monjes. Sabe que... Mire, es que yo veía el error. Yo me imaginaba que el hermano agarraba la abad, lo llevaba fuera del monasterio y lo llevaba con él. Y lo que me dice usted es que el hermano va hablando por ahí con otros. Si fuera del monasterio, es decir, lo que está haciendo es no se atreva a discutir atrevidamente o fuera del monasterio con otros. No con otros. Yo pensé que afuera del monasterio con el abad, así No, aprovechaba que nadie le decía. Bueno, si quieren, manténganlo, pero el punto fundamental es estar fuera del monasterio haciendo presentación de temas que son de la comunidad. Es decir, San Benito le pide al abad que discierna, ¿no? Que convoque a la comunidad y le pide a la comunidad que presente sus temas, lo que ve cada uno, y dice claramente, ¿no? de una manera caritativa. Su misión hay que entenderlo de una manera caritativa. Y ninguno se atreva a discutir con su abad atrevidamente, o sea, de una manera atrevida, ya sea fuera del monasterio o también, si quieren, invocamos las dos cosas, pero lo que uno ve en muchas comunidades es que no discute con el abad, pero habla con otros, fuera del monasterio. Fuera del monasterio no hay que menear los temas de la comunidad, sino lo que vamos viendo muchas veces, sobre todo en los monasterios masculinos muy claro, vuelvo a decir, que el cocinero sabe más que nosotros. Por eso también el sigilo del capítulo. Sí, que bueno, nadie... Así es. Un sigilo a voces, dijo antes. Sigilo con megáfono, ¿no? Nosotras como tenemos la costumbre de que nadie toma apuntes, tampoco solo la secretaria. Está bien, sí, está bien. No, los apuntes si se toman eso, porque la va a dar una conferencia, ahí sí, o porque hay algún tema que yo quiero aclarar un poco, pero no, igual es algo para mí, no lo puedo andar después publicando en internet, ¿no? En Facebook. Y el abad entonces tiene que tener en su discernimiento el temor de Dios y la regla. Si los asuntos, dice, son de importancia menor, no tan graves, entonces tome consejo solamente de los ancianos. Ancianos, siempre hay que recordar que en la tradición monástica no son lo que nosotros llamamos viejos, mal dicho, pero bueno, los viejos son los trapos, dijo alguien. Ancianos son los que llevan un determinado tiempo, como decía, escuchamos hoy en el Tercia, en el monasterio. Tienen una experiencia de vida en el monasterio y entonces pueden contribuir a una visión un poco más amplia. Lo que San Benito le pide entonces al abad es que el discernimiento sea en comunidad. El discernimiento tiene que ser en comunidad.
ahí entra, sí, como dijeron, la sinodalidad. Y no tiene que ser un discernimiento donde uno va a discutir. Si uno dice algo, que lo dice bien, y ve que el abad tiene una visión distinta y dice algo, no se debe, sobre todo en la reunión, empezar a discutir, ¿no?, con el superior, porque eso no lleva a ningún lado. O lo habla personalmente después, o deja que eso sea un criterio que después la comunidad lo vaya evaluando, ¿no? Es decir, no hay que ir a promover discusiones ni a imponer mi manera de pensar, ¿no?, porque eso no ayuda a la construcción de la comunidad. Caso concreto, que conozco una comunidad que tenía capítulos que empezaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde, con una interrupción para ir a comer, porque claro, si no, moría. Y el tema era que, por ejemplo, se proponía comprar un tractor, que era necesario, ¿no? Y había 4 hermanos que estaban a favor y 2 que estaban en contra. Entonces se buscaba convencer a los 2 que estaban en contra para que se pusieran a favor. Claro, al final yo creo que por cansancio votaban a favor. Pero ¿qué pasaba? Salían del capítulo y decían, pero yo estoy en contra. O sea, no hay que hacer eso. Si votan en contra está bien, es parte del proceso, ¿no? Y es bueno saber que también no en todas las cosas estuvo la comunidad de acuerdo. Y en algunos casos, en temas que no sean excesivamente graves, en las constituciones nuestras, no sé, las de ustedes, el desempate lo tiene que hacer el superior. O sea, hubo una situación de paridad. A mí me pasó, no tengo por qué ocultarlo, con la adaptación de un edificio para ermita. Estábamos iguales. Y yo, bueno, desempate, hagámoslo. No era un caso espantoso, muy difícil. ¿Por qué? Porque yo creía que no era algo tan sacado y podía ser bueno para la comunidad. Son esas situaciones un poquito más delicadas, pero en todos los casos lo importante es tener presente que el abad debe tener este doble servicio de engendrar la vida monástica cristiana y de discernir. Y en el caso del discernimiento, cuenta con la ayuda de la comunidad. No debe despreciar esta ayuda, todo lo contrario. ¿Sí? No, interrumpa. A mí no me molesta, interrumpa todo lo que quiera. Ahí, cuando usted habla, me estaba viniendo a la memoria el capítulo 5, ¿Sí? que yo entiendo que también se da en este contexto, pero hay algo que dice que cuando que el discípulo tiene, o sea, más allá de cómo es el resultado, tiene que, digamos, como meterse en esa dinámica de obediencia. Cosa que hoy en día me estaba acordando de que incluso fue como incentivado tener una actitud obediencial que no sé si está de acuerdo con el discernimiento, que dice, el que obedece no se equivoca, ¿no? Yo lo he escuchado y lo he leído en escritos de santos. Sí, de acuerdo. Y lo he visto a quienes lo ponen en práctica. Por ahí un poco, no sé exactamente qué es lo que me podría decir. Sí, el que obedece no se equivoca en determinados temas. No, por ejemplo, en los zapatos que tengo que usar. O sea, en los temas de fe, ¿no?, y costumbres, ¿no? Allí, ciertamente. Y puede haber, lo que pasa es que muchas veces nosotros mandamos o exigimos obediencia en temas en los cuales no deberíamos. Ese es el punto. Ese es el detalle donde hay que buscar digamos, la fuente de la obediencia. El capítulo 5. ¿Dónde pone San Benito el acento? Porque lo dice. ¿A quién nosotros imitamos? A Cristo.
una obediencia cristiana, no es una obediencia militar, ni una obediencia puramente humana, ni se limita a cuestiones secundarias, ¿no? Va más allá, va más allá. En algunas ocasiones puede ser que yo tenga que aceptar un criterio que a lo mejor no me convence. Bueno, ahí tendremos que dejar también paso a la acción del tiempo, a ver de qué manera. Pero no habría que confundir la obediencia que tenemos en algunos temas que son, podríamos decir así, de observancia, con la obediencia a lo que se nos pide como discípulos de Cristo, ¿no? Que es una obediencia de vida, saber que nosotros tenemos que imitar a Cristo. Y esa es la parte difícil de la obediencia. Porque la obediencia, a ver, este es el punto clave. La obediencia es un tema puramente humano en el monasterio. No, es un tema de fe. Es un tema de fe. Finalmente es un tema de fe. Y ahí está la dificultad, ¿no? Va más allá de lo puramente humano. El peligro es cuando un superior, o puede ser también uno de los encargados de los oficios, empieza a decir, lo debe hacer por obediencia. Lo debe hacer por obediencia. Todo entra en que lo debe hacer por obediencia. Y ahí va muchas veces en el mismo paquete algo que no es para hacerlo por obediencia. No ese es el tema. Voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Yo cuando entré al monasterio, para ayudar un poco, que no hay una solución. Así como yo no le puedo decir, apriete el botón 4 y tiene la solución. No la hay, porque es existencial esto. Yo cuando entré al monasterio, en los primeros años, había mucho trabajo en nuestra comunidad, era muy exigente y bajé mucho de peso, ¿no? Entonces el prior y maestro novicio me dijo, vamos al médico, y el médico dijo, bueno, a este personaje denle un mes de vitaminas y que pare a la media mañana y se coma un sándwich y tome una bebida antes que se muera. Entonces, y él, prior y maestro novicio, era médico y, de acuerdo con el clínico, dijo, te vamos a poner las inyectables las vitaminas. Y venía con una aguja de este porte. Todas las noches, después completa antes de dormir, venía con, ese era el sistema antiguo, se acuerdan que hervían las jeringas, ¿no? Ahí me puso una garrafa, era pequeñita, esos calentadores que había antes, y tenía la cosita, y como buen médico, era un bruto para eso. Grababa la cosa. Porque los médicos les enseñan, pero nunca aprenden. Los que saben pues la final del mes yo estaba allá que no me puede sentar. Bueno, ahí, ¿qué hago? ¿Obedezco o no obedezco? Porque no es un tema de fe, ¿no? Bueno, ahí entra el discernimiento. ¿Es para mi bien o no es para mi bien? ¿Es para algo que me va a ayudar o no? Bueno, ahí está. Algo muy simple, como muy básico. Entonces digo, muchas veces esa es la pregunta. ¿Esto va a ayudar a la comunidad o al monje a estar mejor o lo hunde? Tengo duda si lo va a ayudar. Entonces abrimos un tiempo de reflexión, ¿no? Abrimos un tiempo de reflexión, lo pensamos, o algo que es muy útil en la actualidad en las comunidades se hace, abrimos, por ejemplo, 2 sesiones de diálogo libre, que cada uno se mande, que diga todas las cosas espantosas que quiere decir, no como capítulo. O sea, nosotros instrumentamos un formato que es, nos reunimos, a veces ponemos algunos temas, cada uno puede hablar, hay un moderador por si alguno se pone loco, y a media tarde les damos algo de tomar, algo rico para comer, a los monjes les encanta, se suavizan y después terminamos a la tarde. Pero ese es el camino, porque ese es el camino. El diálogo exige
el discernimiento puede exigir diálogo y reflexión, porque no es tan sencillo a veces, ¿no? No es tan sencillo. Otras veces, bueno, yo más allá de la clavada de aguja, me daba cuenta que me iba haciendo bien, me sentía mejor, más fuerte, podía trabajar mejor, podía estudiar mejor. Yo en esa época yo estaba único postulante y lo hice, sé que tenía que limpiar montones de lugares y sobreviví. Bueno, eso es importante tenerlo presente. ¿Me ayuda o no me ayuda? Y si uno ve que no lo ayuda, tiene que ir a decirlo. O sea, veo que no me está ayudando. No jugar al oficio mudo, porque tampoco el otro puede adivinar. A lo mejor le pongo cara de nada, como dicen amigos, y entonces no sé qué es lo que está pasando. Acá, por eso digo, no es la obediencia cristiana, no es algo simple. ¿Por qué? Porque finalmente es complejo. Lo dijimos en un momento. Porque entra en juego la libertad. Y la libertad está herida por el pecado. Y a Jesucristo le pasó, por supuesto. ¿Qué pasó en Getsemaní? Él se preguntó, ¿sigo o no sigo? ¿No? Él dijo, ¿qué hago acá? Porque tenía miedo a la muerte. Era una situación en la cual él podría haber dicho que no sigo, sí. Era su libertad. Pero tenía algo que nosotros no tenemos, que era, no tenía pecado. Su libertad no estaba herida. ¿Por qué? Porque algunos preguntan, ¿pero por qué? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué esa excepción? ¿Por qué? Si ustedes le preguntan, ¿por qué la excepción de que Cristo no tenía pecado y nació de una manera que no era la habitual en los seres humanos? Porque si no, ¿cómo nos iba a redimir? Sí, pero uno podría ser más específico. Porque era Dios y hombre. Sí, pero ¿por qué motivo? Yo lo que pregunto es ¿por qué razón? Porque Dios no creó el pecado. Dios no creó, no podría, sería un antidios. Dios no creó el pecado. Y si Dios no creó el pecado, no tiene por qué, no debía someterse a algo que el hombre había hecho. Tenía que salirse de esa realidad. ¿Cómo lo llama Pablo, Ireneo y otros autores al nacimiento de Cristo y a María? La nueva creación. Es una nueva creación. Porque Dios tenía todo que recrearlo sin ese condicionamiento que el hombre puso. Dios al hombre le permitió que eligiera. El hombre eligió de una manera equivocada, ¿no? Entonces, el pecado condiciona la libertad. Pero así todo, Jesucristo tuvo que volver a actuar en su vida el gran don de la libertad. Pero no era una libertad herida por el pecado. Cuando alguien dice, ¿por qué Cristo? ¿Por qué María? ¿No? Mañana en la Inmaculada Concepción, en previsión de... ¿no? Los padres durante mucho tiempo decían, no podemos pensar en la Inmaculada Concepción porque quedaría fuera del ámbito de la redención. Entonces, un teólogo dijo, en previsión de, ¿no? Y ahí salimos para adelante. Pero, ¿sí? ¿De dónde se los pecados? El pecado es el hombre. La elección que el hombre hace contra Dios. Pero de dónde, porque los ángeles lo hicieron. Los ángeles es la libertad mal usada. Los ángeles directamente por orgullo. No quiero depender de Dios. Por eso el pecado no tiene redención. En el hombre, como tiene cuerpo, el cuerpo arrastra para abajo muchas veces, pero el pecado nace de la libertad. De la libertad que yo elijo contra Dios. O sea, Dios me dice, usted haga esto. Y yo digo, no, a mí no me gusta. Nosotros lo hacemos todos los días. Digo, usted haga esto. No, a mí no me gusta. Lo dice el superior o el médico le dice, usted no tome no coma esto. El médico lo va y come. Entonces, es siempre
La libertad es una manifestación de yo soy Dios, no él. Es un egoísmo llevado. O sea, a veces en chiquito, ¿no? Me comí el bombón que yo sé que no debo comer, pero yo soy Dios. Yo puedo decidir. Entonces, el pecado es una manifestación de la libertad contra Dios. No creer, no aceptarme, porque también que Dios quiere lo bueno para mí. Y si me pone, lo mismo que nos pasa con el médico. El médico quiere que yo esté bien, no me quiere hundir. Pero uno lo siente, la comparación vale acá, ¿no? Uno lo siente como dañino, me estropea la vida. Sacándome, como es ese cuento, ¿no? Que va un enfermo y el médico dice, usted no va a poder fumar, no puede salir de noche, no puede andar por ahí haciendo cosas que no debe, y con eso yo voy a estar bien. Y le dice el médico, bueno, no sé si va a estar bien, pero le va a parecer larguísima la vida. Entonces, bueno, esas situaciones que a veces tenemos nosotros, el discernimiento en comunidad me ayuda justamente a salir del egoísmo, de lo que yo haría, de lo que a mí me gusta, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, ¿no? Todos esos yoísmos, que si se fijan, por otro lado, es el gran mal de nuestro tiempo, ¿no? Una especie de egolatría permanente, ¿no? Que no hay manera de detenerla, ¿no? Una manera de detenerla. Como desaparece Dios, nuestro mundo es un mundo sin Dios, entonces yo soy libre, yo hago lo que quiero. Y fíjense, esto es muy bueno porque nos ayuda justamente a pensar teológicamente la regla. Al desaparecer Dios, al no haber fe, yo hago lo que quiero. Pero muchas veces por encima del otro. El egoísmo es, si el otro le va mal, problema de él, no es problema mío. Entonces, ese es el gran drama de nuestro tiempo también. ¿Nosotros qué decimos sobre la libertad? ¿Cuál es la afirmación cristiana de la libertad? Dios no puede querer nada malo para mí. Por tanto, si yo hago desde la fe lo que Dios me pide, voy a estar bien. Voy a estar bien. Ahora, cuidado con el salto después. En el sentido que el superior no es Dios. Y por eso San Benito, ¿qué le dice? Discierna. Discierna. Nunca solo. ¿No? Con Cristo y con la comunidad. Cuando el superior, ¿qué dice San Benito? Haz todo con consejo y no te arrepentirás. Cuando uno, como superior, a veces ha hecho algo sin consejo, después tiene que arrepentirse. Y uno tiene que ser también muy consciente en la historia propia y del monasterio, cuando va a ser superior, que lo que hoy yo presento y propongo y decidimos hacer, un año después, puede decir, ¿para qué lo hicimos? ¡Qué tontera! Pero en el momento era lo que había que hacer. No se puede. Es decir, por eso el lema de San Benito es muy bueno, de fracaso en fracaso hasta el éxito total. Es decir, ¿por qué de fracaso en fracaso? Porque vean la vida de San Benito, no pegó una. Es decir, cuando él creía que estaba bien ubicado, el Señor le decía, mire, no, se equivocó. ¿No? Primero, empieza la carrera, no. Se va a vivir con la nodriza, ve que tampoco hay. Se va como ermitaño, tiene problemas. Se tuvo que tirar en la zarza. Lo sacan, tiene 2 fundaciones frustradas. Uno lo llevaron como abad, lo quisieron envenenar, ¿no? Y la otra, ¿qué pasó? Un sacerdote celoso le armó una película espantosa y tuvieron que irse, ¿no? Después llegó a Montecassino, las pasó de Caín, porque no había agua, bueno, los monjes
un monje se le cayó el muro encima y lo mataron, bueno, pues tuvo que volverlo a la vida, etc. Siempre nosotros tenemos que tener presente que lo que vemos hoy que hay que hacer no es un absoluto. Y el Señor nos lo está mostrando bastante brutalmente en nuestro tiempo, ¿no? ¿Cuántos monasterios históricos de siglos que se tienen que mudar, o que se tienen que cerrar, ¿no? o que tienen que irse a otro lado, porque ya la comunidad no puede estar en ese edificio, etc. Entonces, yo creo que estos 3 capítulos nos tienen que ayudar, bueno, vamos a ver lo que sigue, a comprender bíblicamente y teológicamente cómo San Benito propone un modo de vida donde armoniosamente vamos caminando juntos hacia la meta, el reino de los cielos, purificando nuestro corazón. La purificación del corazón no es tarea solo individual, debe ser individual, pero también comunitaria. ¿Qué dice el Salmo 14? No le presto a usura, no exijo que me devuelva con usura, ¿no? Es decir, empiezo a ser generoso con los demás, ser generoso con la comunidad. ¿Se entiende o? Para Enrique, ¿Sí? cuando se dice discernir en comunidad es con la comunidad presente, entonces no consultar uno a uno. No, San Benito no lo propone acá, pero en algunos casos es necesario. Yo creo que se da por supuesto que el superior habla con cada uno de los monjes. Eso no, es normal, digamos, ¿no? Sí, pero... Sí. San Benito lo que propone acá es que lo ayuden en el discernimiento de algunos temas. Otra cuestión es el acompañamiento o él habla en el capítulo 7, ¿no? Del diálogo con los hermanos. Pero ahí puede haber cuidado, porque ahí ya entramos en algunos terrenos donde San Benito mismo dice, eso no es para hablar en comunidad. Cuando uno trata temas en comunidad o en consejo, y hay personas que tiene que ser prudente. No se puede estar ventilando todos los trapitos al sol. A veces será necesario, pero no es el camino indicado. Un ejemplo. Si yo en el diálogo personal con los hermanos veo que uno de los monjes que está en el noviciado va a tener mucha dificultad en ser aceptado para la profesión temporal, y eso es una norma no de prudencia, sino también de caridad, no debo llevarlo a capítulo, para que me digan que no debo hacerlo, porque es quemar la persona, ya no hay vuelta atrás. Si yo voto, no hay vuelta atrás. Y uno lo aprendió a veces con sudor y lágrimas, ¿no? Es decir, es preferible esperar, ver, buscar el camino. Uno tiene que cuidar mucho a las personas. Y eso ya es tarea individual, no es tan, porque no puedo todas las cuestiones sacar. No sé si hasta acá vamos. Entonces, vamos a ver ahora, puedo borrar esto, ¿no? Karen. Padre, ¿Sí? una palabra que viene en mí. Sí. Que en este caso es una cuestión de prioridad. Sí. Yo pongo que esto es más prioridad que aquí para la verdad. Una cuestión de prioridad que yo pongo. Sí, sí, sí. A partir del capítulo 3 hasta el 7 hay un cambio. San Benito sale de lo que podríamos llamar los fundamentos bíblicos y teológicos de la comunidad y el abad y el discernimiento comunitario, y pasa a tratar un poco más sobre la vida espiritual del monje. Ahí entramos más en lo que se llama el arte espiritual, ¿no? Perdón, se nos paró el reloj, ¿qué hora es?
¿Me avisa a las 12? Hace una señal. A las 11. Sí, No, a las 10. A las 10. Acá, entonces, acá empieza el arte espiritual. Empieza, ya había empezado antes, evidente, pero estos capítulos 3, 4, 5, 6 y 7, ya San Benito se sale un poquito, o bastante, de lo que sería el tema abad, comunidad, comunidad, abad, y lo que podía, después la organización del monasterio lo haré más adelante. Entonces, el capítulo 4, vamos a empezar a cada uno ahora, vamos a llamarlo el catálogo. Catálogo de vicios a evitar y virtudes a realizar. Catálogo de los vicios que no están permitidos y de las virtudes que yo debo promover en mi vida personal. Acá esto es muy tradicional. Ya lo encontramos en las cartas de San Pablo y después todo el monacato primitivo trabajaba con estos catálogos, ¿no? Era algo que ayudaba a los monjes a darse cuenta de dónde tenían que ir caminando, cómo ir caminando en el día tras día. Y fundamentalmente la base son los mandamientos, ¿no? No puede ser de otra manera. Así empieza, ¿no? Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Después al prójimo como a sí mismo. Inmediatamente dice no ser homicidas en la comunidad. Uno dice, pero qué barbaridad. Pero ha habido, en el monacato primitivo había homicidios, ¿no? Es decir, había monjes que mataban a otro monje, o mataban a su superior. A San Benito lo quisieron envenenar, no anduvieron con vueltas. Sí, pero en realidad ahí era homicidio, hay homicidios espirituales también. Hay homicidios espirituales también. Bueno, es una larga lista que conviene siempre tener presente. Y algunos de los vicios a evitar y de las virtudes a realizar, hay que volver a hacerlas actuales en nuestra vida cotidiana. Por lo que preguntaba la hermana María Rosario, fíjese el versículo 61 del capítulo 3. Obedecer perdón, 4, capítulo 4, 4:61. Obedecer en todo los preceptos del abad, aun cuando él, lo que no suceda, obre de otro modo, acordándose de aquel precepto del Señor. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, nosotros tenemos una obligación de obediencia, pero muchas veces sin imitar. Tomando el ejemplo que yo usé, yo debía aceptar las inyecciones, pero yo no le propondría a otro monje que le pusiera a ese padre las inyecciones, que buscara otro, porque no era muy bueno. Entonces, ahora, este catálogo tiene un final que asombra. Primero, claramente dice, estos son los instrumentos del arte espiritual. Por tanto, yo sugiero capítulos prólogo y capítulos 1 al 3 inclusive, aunque están dentro de lo que llamaríamos arte espiritual, tienen una connotación un poco diversa, más de ordenar bíblica y teológicamente lo que es una vida comunitaria según San Benito. Este capítulo 5, 6 y 7 ya van directamente a fomentar y consolidar en nosotros lo que debe ser una vida espiritual
cristiana y monástica. Dice, si los usamos día y noche sin cesar y los devolvemos el día del juicio, el Señor nos recompensará con aquel premio que Él mismo prometió. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni llegó al corazón del hombre lo que Dios ha preparado a los que lo aman. Entonces, la utilización de estas herramientas, este catálogo, nos va preparando para el reino de los cielos. Eso está claro. Nos va preparando para el reino de los cielos. Es decir, nosotros vamos movilizando en nuestro interior la pureza de corazón con la ayuda de este catálogo. Este catálogo nos tiene que facilitar la vivencia de la pureza de corazón. No complicarnos, sino facilitarnos. Ahora, el versículo 78 es muy importante. El taller, donde debemos practicar con diligencia todas estas cosas, es el recinto del monasterio y la estabilidad en la comunidad. O sea, hay un lugar donde tenemos que practicar este catálogo, ponerlo a funcionar. Pero ¿qué pasa si en la práctica del catálogo, en ese taller, yo encuentro mucha dificultad o encuentro muchos obstáculos? Entonces hay que ir un poquito para atrás y San Benito tiene 2 versículos que son la manifestación de este espíritu que él tenía y que nos lo muestra en toda su grandeza. 74, no desesperar nunca de la misericordia de Dios. Y 75, estos son los instrumentos del arte espiritual. Es decir, 75, son los instrumentos del arte espiritual. Sí, tengo que usarlos. Sí, me van a conducir al reino de los cielos, a la pureza de corazón. Está claro, ¿no? Pero puede ser que me cueste no desesperar nunca de la misericordia de Dios. Este es un tema que proviene principalmente de Gregorio de Niza y que se va desarrollando en todas las obras del monacato primitivo. Es un tema que aparece con mucha claridad en la vida de Moisés, en la segunda parte de la vida de Moisés, de Gregorio de Niza. Cuando Gregorio establece este principio tan claro que no hay límite al crecimiento espiritual. El único límite es que no tiene límite. Es decir, por más desastres que uno haga, siempre se puede empezar de nuevo. Y fíjense que esto se repite de manera a veces más clara, a veces de manera menos clara. Yo lo he encontrado en los padres cistercienses de Estado. San Bernardo lo tiene. San Bernardo lo tiene. Es decir, no hay un límite. Siempre se puede de nuevo. No es que uno se equivocó. Esto no es que uno se equivocó, el técnico me saca del equipo y no puedo jugar más. Ya no juego más. No, puedo volver a jugar. De hecho, San Bernardo dice que aunque esté ya putrefacto entre los muertos y una cantidad de expresiones tremendas, yo puedo ser la esposa del Verbo. Sí. Porque esto es más, viene de la espiritualidad oriental. Bernardo leía Gregorio de Niza, sabemos, no sabemos por dónde, pero lo leía, y después la espiritualidad oriental se mantiene muy fuerte en el monacato. El que lo tiene mucho y lo repite es San Silvano del Monte Athos. Mantente en el infierno seguro de que te salvas. ¿No? Uno puede sentir
que ya está empezando a asarse en el infierno, ya empezó a quemarse, ¿no? Pero seguro que se va a salvar, ¿no? Y eso nos da, entonces no desesperar jamás de la misericordia de Dios es la llave del capítulo 4. No desesperar jamás, porque el catálogo se puede convertir en piedra de tropiezo. Yo todo esto no lo hago, entonces ya no me puedo quedar, me voy. Que sean 73 instrumentos es una coincidencia con los 23 capítulos de la regla. No, porque aparece que la segunda parte la hizo después. No, los instrumentos básicamente, yo diría el 90% son bíblicos. En la nueva edición que hicimos ahora virtual de la regla de San Benito, pusimos todos los textos en cada uno de los versículos, ¿no? Hay algunos que otros no, que vienen de los textos de Lapacio, Sebastián y algunos otros, ¿no? Los monjes antiguos le daban mucha importancia, por supuesto, a la lectura de la Biblia, y sus novelas, que nosotros leemos hoy, eran los apócrifos y las pasiones, ¿no? Las pasiones de Marco. Esas eran las novelas que leían los monjes antiguos. No tenían cine ni televisión, ¿sí? Esa cuestión de no desesperar da misericordia, que mesmo San Juan de la Cruz habla que mesmo en pecado hay esencialmente una presencia de Dios en alma, mesmo en pecado. Exacto. Porque Dios no abandona a su criatura. Mesmo nuestra percepción que no hay Dios, pero Él está. Lo que pasa es que en el pecado uno lo encierra a Dios, o sea, no le deja actuar, ¿no? Que es lo que vamos a ver después con Origen. Es decir, impide que Dios actúe, ¿no? Se le cierra la puerta. Entonces, bueno, esta llave para el capítulo 4, que lo vamos a leer cada uno, creo que es importante y nos va permitiendo a nosotros ir ajustando, porque hay algunas de las propuestas, de los mandamientos está claro, ¿no? Pero algunas de las propuestas que a lo mejor en ciertas etapas se nos hacen difíciles, ¿no? Entonces ahí hay que ver de qué manera nosotros podemos ir trabajando este catálogo. No es que todo hay que realizarlo ya hoy. Bueno, sí, exactamente. Hay tiempo. Y el segundo pausa.